Agus, Ese. Agus, Ezequiel. cuidado atrás. ¿Cómo viene tu oxígeno? Está bien, está bien. Vamos para adelante. ¿Cuánto mide? Tiene 60. ¿A qué profundidad estamos? Ni idea. Pero mirate el reloj. Ahí le van a preguntar a un buzo. De verdad. ¿Vos decís que alguien va a saber esto? Sí, tranqui, tranqui. ¿Y sabrá de cine también? Hay de todo acá en Bariloche, ¿viste? Por eso los invitamos al Marajá de San Telmo. Qué ciudad rara, ¿no? Hay que esconderse abajo del agua para estar un poco tranquilo. Bueno, acá sobre la superficie es un poco más fácil. Sí, acá se puede respirar mejor. Bien. ¿Cómo andas? Con un taquicardia. Yo siento los oídos un poco tapados todavía. Ay, sí, No sé qué ahí pasó, tengo agua en la Sí, agua en la oreja. Un poco todavía. ahí quedó la gotita en el oído. ¿Y Está qué frío onda? esto. Sí, hay que animarse, hay que animarse Sí, a meterse no al es agua para guapi. cualquiera. No. Pero bueno, acá en el Marajá, un podcast de Bariloche para el mundo, hay que mostrar todo. La Digo. montaña, Y va a todos lados. el lago y sumergirse en la aventura de este podcast. Este capítulo es muy aventurero. La verdad que sí. No me animaba yo, No me animaba, pero... Sí, hay que confiar. Más estamos ante un guía, un experto, ¿no? En la materia. Un experto no solo en sumergirse y bucear, sino también en filmar ese mundo que desconocemos, porque lo vemos por arriba, qué lindo el atardecer, qué lindo el amanecer sobre el lago, mira el reflejo, hacemos patito con la piedrita. Pero hay gente que está abajo del agua y trabaja y está en invierno. Y cualquiera hace snorkel que en el Caribe, pero Claro. meterte acá en el agua del Guapi, Sí. con el frito, ¿qué onda? Y el cine se ha ocupado un montón de estar abajo del agua, ¿no? Es un mundo que le fascina al cine y que es súper cinematográfico y súper visual. Por suerte, porque a quienes no nos animamos mucho a hacer ese tipo de aventuras, podemos verlo en la pantalla. A mí se me viene a la mente James Cameron. Y sí, el héroe en todo este lío, ¿no? Un ídolo de multitudes y referente, me parece, en el cine subacuático después de Cousteau. Pero no solo documentales, porque Cousteau era más del documental, Sí. ¿no? Pero Cameron, como siempre, tiene esos mundos que crea a partir de lo real y después va... Sí, ya hablamos, ¿no? Con Hernán, que decíamos que Cameron es como un Georges Méliès que está adaptando el cine y la tecnología al servicio de la aventura y ahora el agua ya no es tan real como quizás en la película de hoy, pero Sí, vamos a ver cuánto es real y cuánto no. Sí, porque además, justamente en eso de la tecnología, yo me imagino, muy de afuera y sin saber, y ya nos contarán, pero que hace falta ciertos avances en la tecnología para poder filmar, grabar bien, que haya un buen sonido. Me estás pisando la manguera. ¿Chequeaste? Ahí está. Bien. Y después también hay otras pelis también más fantasiosas, pero que también se han animado. Pixar. Sí, Pixar Buscando a Nemo. se ha metido con el mar y ha hecho una revolución tecnológica a partir de desarrollar agua, ¿no? Ujú. Que también lo hablamos en el capítulo de efectos especiales. Sí, estaba con pensando en eso. Y también el manejo de la luz abajo del agua, que también debe ser otro gran capítulo. Hubo hace un tiempito una viralización, si se quiere, o así como mucha taquilla en estos documentales de Netflix de la apnea, Ujú. que es otra forma de estar sumergidos, pero hay quienes dicen que eso no es bucear. Y se sufre un poquito más, me parece. Yo sufro mirándolo directamente. Yo no sé cómo esa gente se Sí, somete a sí. ese tipo de situaciones, pero bueno. The Deepest Breath, ¿no? Como la bocanada de aire más profunda. ¿Cómo se tradujo acá? ¿Te acordás? No. La inspiración más profunda. La inspiración. La inspiración tipo más profunda. de inspirarse también. Claro, tal cual, porque bueno, habla de... Son dos boludos, que uno más boludo que el otro, porque casi la quedan los dos. Así, le cago la película. No spoileé, porque hay dos boludos que le hay gusta un giro, bajar. hay un giro del guión que bueno, está ahí, está muy... Dejate de joder, hermano. No, yo me desespero. Es como, bueno, que también creo que lo hablamos, no me acuerdo si lo hablamos o ya lo hablaremos y ya tendremos en nuestro podcast a
algún escaladora, como el free solo, ¿no? Que escala sin ataduras, sin cuerdas y sin seguridad. Bueno, está el que hace apnea. Gente que no le tiene miedo a la muerte. Tiburón también tiene buceo. Y es ¿Hay parte buzos? de la... ¿Hay bus? Sí, Obvio. sí. Richard Dreyfuss es un... Tenés razón, sí, un biólogo pero marino que... no se toma como una película de buceo. No, totalmente. En ese sentido, sí. No es una película de buceo. Pero la consigna era buscar películas donde, donde había buzos. Está perfecto, pero es verdad, pero a lo que voy es que están insertos en el cine, por ahí no tan explícitamente. Wes Anderson se metió bajo el agua también. Exacto. Con La vida acuática de Steve Zissou, que es una especie de parodia y homenaje a Jacques Cousteau, ese gran documentalista que... Un símil David Attenborough en la televisión inglesa, Jacques Cousteau en la televisión francesa y desarrollando tecnología y documentales para descubrir el mar, ¿no? Parte de nuestros domingos en el cable, ¿no? Siempre te pasaban algunos de Jacques Cousteau. No, yo estaba con Stallone y Vos eras muy chiquito. Yo era chiquito, además, esa tele con un color así, medio technicolor, medio sepioso también. Y después, por otro lado, bueno, sí, en la peli que nos toca hoy, gran peli, pero bueno, yo hacía mucho que la había visto y... ¿Titanic tiene algo de buceo? Bueno, ahí Cameron es que me parece que une como su amor por el buceo, por el mundo bajo el agua, y unirlo con el avance de la tecnología y contar una gran historia. O sea, combinó tres cosas maravillosas: de contar una tragedia que se conoció a nivel mundial, una historia de amor y qué pasa ahí abajo del agua, ¿no? Y es el enganche perfecto para quien nos acompaña hoy, porque ahí hubo un descubrimiento de este barco que todo el mundo conocía, la historia del Titanic que se había hundido, pero nadie había podido llevar por la profundidad en la que estaba. Sí, ahí chicos me dejaron un toque atrás, salieron buceando para adelante y yo me quedé detrás de todo. Bueno, no lo puedo alcanzar ahora. Los venía ahí escuchando. Lo que es filmar abajo el agua es algo que le apasiona a muchos. De hecho, a Cousteau fue lo que más le apasionó, porque él quería retratar ese mundo tan distinto que él había visto. Si nos remontamos al tiempo, está incluso Hans Haas, que era un zoólogo que quería grabar cómo los animales vivían en su entorno. Y Hans Haas hace carcasas, que son cajas, para poder meter cámaras. Después viene Cousteau y revoluciona porque hace 2 películas que le muestran a todo el mundo en el cine qué es lo que se puede hacer bajo el agua. Entonces hace El mundo del silencio, cuando bajo el agua se puede escuchar, pero como que rompe con todo. Entonces ahí es donde se inicia. Y James Cameron, como decía hoy, es el Méliès, porque es el tipo que hasta el día de hoy, muchas cosas de Avatar las hace bajo el agua porque es un apasionado. Es muy loco porque Cameron, su primer película es Piranha, que no está muy conocida, pero también, donde bajo el agua metía algunos ¿Piranha planos. 1 o 2? Piranha 2. Piranha 2. ¿No? Porque, de hecho, James Cameron viene del palo de los efectos especiales. Claro. Entonces él viene ahí y insistía. Cuando consigue plata para hacer su primer película, su peli más grande, que es The Abyss, El Abismo, con Elizabeth Master-Antonio y Ed Harris, un Ed Harris tremendo, que dice que Ed Harris nunca más quiere trabajar con él por la tortura que fue estar abajo del agua. Pero ya no vamos a meter en eso. Ya no vamos a meter en eso. Ya vamos a bucear en esas aguas. Claro, Cameron le hace alquilar a la Paramount un lugar que se estaba construyendo para hacer un reactor nuclear. Es decir, un lugar de mucha caudal de espacio para llenarlo de agua destilada, que sea bien clara, pero él quería recrear un abismo. La profundidad máxima eran de 30 metros de ese pozo que se había fabricado para hacer ese reactor, lo llena de agua destilada, pero lo que le pasaba es que la luz del sol hacía que se filtrara la luz y se viera. Entonces consigue gomitas muy chiquititas y hace tapizar toda la superficie del agua para hacer la oscuridad plena. Entonces era algo que ya la producción eso era muy torturante porque eran muchas horas bajo el agua haciendo. Y es más, Cameron siempre va un paso más allá y dice, voy a hacer una máscara especial porque las máscaras de buceo están diseñadas o pensadas para respirar. Yo quiero que los actores se le vea la cara iluminada y diseña una máscara. Por eso que la industria del buceo también, Cameron pertenece, porque este tipo dice, yo quiero hacer esto y va a todo.
Sí, sí. Hay una anécdota de un documental de él que en un momento están en pleno mar y el submarino no lo pueden bajar, mucho antes de Deep Sea Challenger, que no lo pueden bajar, entonces él agarra, junta a la gente de producción y dice, che, ¿por qué no podemos bajar el submarino? No, porque la única forma de bajar el submarino es cortar el barco. ¿Por qué no lo cortamos? O sea, ese punto. Él no tiene límites y gracias a Dios tiene plata porque lo puede hacer, pero es impresionante como él no busca siempre ir más allá. Bueno, son estos directores que van atravesando fronteras y por eso van quedando en la historia, como Herzog, o bueno, Sí, sí, por eso claro. estamos hablando de ellos y no de otros. Empujan la línea de lo posible, ¿no? Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Y nos hacen la vida más feliz a los espectadores. Quien nos habla con tanta pasión, ¿no? Y quien nos va a introducir al mundo del cine y el buceo es Nicolás Mazzola. Nacido en Bariloche, es licenciado en Comunicación Audiovisual de la UNLP y también es licenciado en Planificación e Investigación Audiovisual, o sea que combina un mundo entre la formación creativa y el mundo académico. Es director de fotografía por SICA, es director de cámaras por Satside, es instructor de buceo recreativo y comercial, y nos estuvo desasnando un poco entre esas dos diferencias. Y reparte sus días también con la docencia, ya que es docente audiovisual en la SRN número 2. Para los que transitamos Bariloche hace muchos años, es el viejo SEM 2, ¿no? del barrio Melipal. Y bueno, tiene una carrera enorme bajo el agua, ¿no? Vamos a arrancar por el final. Empezó como haciendo sonido directo en El hombre de al lado, de Connie Duprat. Hoy prolíficos directores de series para Star Plus, de la mano de Guillermo Francella y tantos otros. Ha trabajado con Diego Canut, que es un realizador neuquino que deberíamos contactar también, con un documental Pingüinos, Evolución y Supervivencia. Después aparecen ya las grandes empresas como History Channel, con Sucesos Inexplicables, donde ha hecho también operación de cámara y dirección de fotografía. Ha trabajado en una película que ha tenido mucho ruido bajo el agua, que es Bajo Superficie, de Miguel Ángel Rossi, donde también ha participado en un montón de roles, tanto desde la cámara como desde la postproducción. Y se encuentra hoy en día, con una carpetita bajo el brazo, con La búsqueda de la Helvecia, que es un documental del cual ya vamos a hablar un poco, sobre un barco hundido en las aguas del Nahuel Huapi. Qué currículum, ¿eh? Por favor, que cuánta cosa y por eso es que la verdad es que la idea de este podcast del Marajá de San Telmo es eso, sí, descubriendo a estos personajes de Bariloche, barilochenses, donde están esas historias ocultas. ¿Vos naciste en Bariloche? Nacido en Bariloche y Hijo de buzo, Hijo de buzo, instructor de buceo. tradicional de acá de Bariloche, y por eso algo que junta, incluso este último proyecto, junta mi infancia y mi presente, ¿no? Porque desde los 8 años jugaba a ser custodio grabando bajo el agua. Qué lindo. Entonces eso me hizo, y además algo que ocurría con mi viejo, que siempre en los ratitos libres, que podíamos decir, che, bueno, vamos a usar nosotros, no con alumnos, buscábamos el Helvecia, que era un vapor de Bariloche de 1906, que navegaba en Nahuel Huapi y se perdió. Y era un gran misterio. Y como mi viejo tenía muchos amigos que se acercaban, que eran originarios de Bariloche, siempre le contaban la historia de la Helvecia, que era un misterio que nadie lo buscara. Entonces eso me fue quedando en mi cabeza y toda mi vida soñé con hacer la película de Buscando la Helvecia. Qué bárbaro. Y nos contabas un poco antes de arrancar cómo era esa infancia entre los alumnos de tu papá y cómo quizás, y es lo que decíamos, ¿no? Como, en esto de estar en Bariloche, ir a la playa, darte un chapuzón y salir medio congelado, pero que hace muy bien, que no es una práctica tan común, tan extendida, el hecho de sumergirse y bucear, ¿no? Es gracioso porque de chiquitito me pasaba que mi viejo con sus alumnos, todos se ponían equipo de neopren, se metían al agua, y yo cuando uno es muy chico, a veces es difícil conseguir equipos de neopren para chicos. Sí. Y yo me acuerdo que me metía con la mallita y temblaba de frío. Entonces mi viejo me preguntaba, ¿estás bien? Sí. Con tal de que no me sacaran, me ponía violeta, pero yo no salía del agua. Viendo siempre lo que hacían, meterse a ese mundo que era completamente distinto, ¿no? Entonces eso es como que más de estar horas y horas y horas. Por ahí mi viejo con alumnos tenía que ir más para hacer prácticas un poco más profundo y yo iba atrás.
Entonces mi viejo, no, por seguridad quédate acá. O sea, no había forma de tenerme, siempre de alguna manera estaba en el medio Sí. buceando. ¿Y cómo fue que digamos, bueno, que lo contabas, ¿no? Que jugabas a ser Jacques Cousteau, que era el que aparecía en la tele. ¿Y en qué momento dijiste yo quiero filmar? Además Claro, de bucear. cuando aparece la cámara, ¿no? Claro. ¿Cuándo aparece la cámara? Bueno, una de las primeras películas es una película muy vieja argentina que se llama La historia según Muriel. Que mi viejo tenía que hacer, salía delante de cámara, hacía que un auto con Federico Olivera caía al agua. Hizo un día, un Renault 12. Se hundía, esto en Bahía Mansa, allá en Villa Langostura, y bueno, supuestamente los buzos reflotaban, y en un momento la nena, que era Muriel, saluda al buzo, que era mi papá, y mi papá lo toca algo. Se agacha y encuentra el cuerpo de Federico Olivera, que era como el padre de la historia. Qué jodido. Claro. Ahora, yo vi toda esa producción y dije, che, wow, qué lindo que es el cine. Porque es todo se arma toda una magia que es impresionante. Y además, bueno, mi padre también era fanático de ver cosas audiovisuales, entonces en casa 24/7 se veían cosas abajo el agua. Si no era Cousteau, era otro, siempre había algo. Claro, una claro. peli que había algo bajo el agua, estaba. Así que bueno, mismo también, la película de Luc Besson, Sí. The Big Blue se Sí. titula acá, pero... El Gran Azul. El Gran Azul, Sí. se tradució acá, o Azul Profundo. Azul también Profundo, acá. sí. Que es la historia realmente de Jean Reno, y que Jean Reno hace de uno de los personajes, pero es sobre Jacques Mayol. Jacques Mayol fue uno de los primeros apneístas. Entonces, esto de meterse al mundo subacuático es un poco volver al vientre materno y sentirse como contenido, ¿no? Entonces, Wow. tiene Estamos esto. ya rozando la psicología. Sí. Ya, sí, Ya sí. cuando vengas, como no No, tengo una se psicóloga. puso muy que- profundo esto. Che, Nico, y contanos de la Helvecia. ¿En qué anda esa película? Y el Helvecia fue eso. Yo, en cierta manera, en un momento de mi vida, trabajar como instructor de buceo en la escuela de buceo de mi viejo, que estaba pegada al lago. Para los que conocen Bariloche, el Hotel La Cascada, que le da nombre a todo el barrio La Cascada, por Avenida Bustillo, en el 5900, había una escuela de buceo. Y me la pasaba trabajando y siempre quería poder trascender, pero nunca por una cuestión de tiempo llegaba, siempre era un hobby. Y un día me toca hacer una producción para una publicidad y vi un director de fotografía francés que, por una cuestión de operativa, me pone a mí como a operar una cámara 35 milímetros bajo el agua. Claro, cuando empecé a escuchar abajo el agua cómo se movía, todo fue una fascinación. Entonces algo digo, che, yo me quiero dedicar a esto. Entonces me dice, bueno, no, pero no, hacer cámara subacuático es algo muy específico. Tenés que estudiar primero cine y después ver qué es. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿dónde puedo estudiar cine? Había visto que estaba la ENER, que había cosas en Buenos Aires. Yo como tengo, por herencia familiar también, una avenida de La Plata, porque mi viejo es de La Plata, fui a La Plata a averiguar. En pim pam pum, caigo en la Facultad de Bellas Artes y no sé cómo, pero caí ahí y empecé a trabajar. La verdad que es increíble cómo también eso, de esas pequeñas cosas que uno puede traer de la infancia, que vos decís, bueno, me gustaría hacer esto, bueno, mirá que hay que estudiar cine primero y después hacer que no sé qué, bueno, dale, lo hago, voy, estudio, me recibo de cineasta, no sé qué, y después voy a hacer lo que Pasar tengo las ganas. pruebas, Claro, ¿no? tal De cual. Hércules. Como no, mirá que es muy difícil, ¿eh? Bueno, Bueno, acá pero está. somos de una generación, o sea, donde teníamos que cumplir con todo ese requisito, ¿no? De ir, estudiar, venir, volver. Sí. Claro. Y hoy la cámara está al alcance de todos y la tecnología permitió que todo el mundo pueda filmar. Exacto. Sí, se No ha sé, las democratizado cámaras por suerte. subacuáticas, si son tan accesibles o qué, Sí, si en sigue sí, siendo o una sea, especialidad. Las cámaras son como las de superficie. Lo que cambia es esa carcasa, que se le dice housing, pero es una carcasa en realidad que cubre a la cámara y nos permite poder meterla en el agua. Las más comunes o simples son bolsas estancas que metes 1 o 2 metros. Las más profesionales suelen ser de aluminio o de aleación y después hay un punto intermedio que pueden ser de acrílico o el policarbonato. Entonces, cuanta más funciones me dejan tocar abajo el agua, más costoso se hace porque tiene mayor desarrollo de ingeniería. De hecho, yo tuve una etapa de mi vida que intenté hacer estancos en Argentina y lamentablemente no pudo prosperar por una cuestión de producción y falta de materiales, bueno, lo que es a veces la Argentina para poder producir cosas que quedó en el camino. Pero, ¿por qué pasa eso? Que a veces uno dice, bueno, a ver, pero ¿por qué no se puede fabricar acá? Tenemos gente tan capaz, pero bueno, lamentablemente a veces es complejo conseguir las materias primas. Ok, pero sabés que sos alguien que te pones un objetivo en la cabeza y vas por eso, ¿no? Y te sumergís de lleno con ese mito que estaba, que los amigos de tu viejo por ahí le comentaban, che, ¿qué onda la Helvecia? La verdad es que yo, nací y criada en Bariloche,
creo que alguna vez había escuchado, pero no es uno de esos mitos que yo tuviera como tan presente. Como bueno, sí, fue el Nahuelito, muy en los 80 sobre todo, y qué sé yo, pero... El cuero. También lo del cuero, qué sé yo, pero digamos, de tener eso en mente o eso flotando en el aire familiar a decir, bueno, voy a hacer algo al respecto, concreto y de investigación y pasar del mito a la realidad, al descubrimiento. Bueno, es todo un camino que llevó su tiempo, me imagino, pero... Sí, a veces uno cuando va, o sea, el sueño como que va, como muchos desafíos va haciendo en la vida. Primero me gustaría hacer eso, después averiguo cómo poder hacerlo, después intento hacerlo. Y por ahí en el camino a veces pasa que uno dice, no, che, es medio imposible o me gusta otra cosa. En el caso mío, desde que soy chiquito, siempre quise hacer eso, filmar abajo del agua. Entonces hizo que donde yo caía, ¿qué quiero hacer? Esto, quiero hacer esto. Entonces como que siempre fui muy direccionado para eso. Súper claro. Claro, entonces eso me ayudó a que mi norte siempre es esa. Igual a veces hay momentos de incertidumbre, pues bueno. Pero más allá de la profesión en sí, Sí. y que es súper específica, y que es bueno que exista gente que quiera hacer eso, que combina más cosas, querer filmar, querer hacer sonido y querer meterse y bucear para poder filmar y hacerlo bien, con esto de ir a buscar específicamente un barco que era un mito. Claro. ¿Pensaste alguna vez que por ahí era solo ¿Cuántas eso? pruebas había de que el barco existía? De hecho, la historia oficial hablaba de que había explotado, que había, o sea, que no podía creer. Imagínense. Que había partes. Claro, partes. Esto, primero no se sabía la fecha. Yo lo que hice fue porque ni siquiera eso. esto arranca de, yo me fui a estudiar en más o menos el 2006 a Buenos Aires, empiezo a trabajar allá, qué sé yo, y en el 2019 yo me vuelvo, y ahí es donde digo, bueno, che, hay que hacerlo en serio. Siempre lo hacía como una cuestión de hobby con mi papá, de una manera media de, che, salgamos a buscarlo, pero nunca estaba profesionalizado. Cuando volví en 2018, dije, es más, estaba haciendo un documental para el Planetario de La Plata, de todo el bosque sumergido de Traful, Sí. y digo, che, ¿por qué no empezar de a poquito? En el medio que hay la pandemia, nos meten a todos adentro, entonces empecé, che, hay que relevar todos los barcos están hundidos, y una tarea pendiente era el Helvetia. Entonces dije, ¿por qué no hacemos seriamente de buscarlo? Lamentablemente, en 2017 mi viejo fallece, que también es algo que hizo que yo volviera a Bariloche. Ok. Entonces, algo que me di cuenta con el tiempo y cuando pude materializar todo esto que estaba buscando, me di cuenta que mi viejo me había dejado un mensaje y que trascendía a todo esto, ¿no? Entonces dije, bueno, che, primero esto, ahora medio que lo puedo procesar ahora, en su momento no sabía, dije, bueno, vamos a buscar. Me contacté con un amigo de mi viejo, que era amante de la historia de acá de Bariloche, que es Pablo Sigüenza, Sí. y se me une a esa búsqueda un muchacho cordobés que también había buscado en Córdoba una capilla que estaba perdida en uno de los lagos de allá, mirá. que es Lucas Bonfanti, y me dice, che, dale, vamos, te ayudamos en lo que necesites. Y con ellos hicimos un grupo de investigación y empezamos desde toda la parte histórica, buscar también. Era una forma de bucear de otra manera. Claro. Empezamos así. Y después empezar a buscar en el lago, porque imagínense que es una aguja en un pajar. Un barco Sí. que, si bien tiene sus dimensiones, buscar en el lago a veces es muy complejo. Para la gente que por ahí no sé si sabe tanto de Bariloche, el lago Nahuel Huapi es muy grande. Dentro de los lagos de la Argentina es uno de los más grandes. No sé qué. Y de los más profundos del mundo. Claro, también, Entonces, eso sí. pasa eso. No se sabe la No se sabe la profundidad. profundidad. Sí, se sabe, se sabe. Sí. Era Es un otro mito. mito. Es otro mito. Claro. Trabajando con un amigo también que es Pablo Vigliano, un biólogo que aparece en muchos lugares y todo. Pablo amigo ha hecho también isometrías, o sea, mide el lago y ha encontrado que más o menos 500 metros tiene. Incluso nosotros, como estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, el buceo en el lago es un buceo distinto. Es un buceo que se le dice hipobárico. ¿Por qué? Porque hay menos presión atmosférica, entonces bajo el agua nuestro cuerpo absorbe de distinta manera los gases que respiramos. Tema aparte. ¿Y qué hay en el Nahuel Huapi? Y en Nahuel Huapi, a ver, muchos siempre van a esa fantasía de lo que es el Caribe, que uno se mete y hay pececitos de colores por todos lados. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Entonces algo que ocurre acá en Bariloche, que son montañas que en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Y uno se convierte en una especie de escalador que va volando sobre paredes que van cayendo. A veces no se ven, se hace todo bastante oscuro. Y la vida también es mucho más chiquita. Hay, bueno, truchas es lo que más se conoce, pero también después hay bagres aterciopelados que se esconden entre las piedras. También hay puyen, que son pececitos chiquititos. Hay aiglas, que muchas veces uno lo conoce como la páncora. Ok.
Samastacus, que son langostinos del lago. Hay una vida que es bastante grande, pero que es mucho más reducida comparado obviamente al océano, que es mucho más grande y que tiene una biodiversidad distinta en realidad al lago. Pero el lago también tiene muchos misterios. Y bueno, uno de ellos, y que no sabía nada o había mucho mito, es el vapor. Este vapor, que hay una época de los vapores, porque de hecho el Bariloche incipiente o el Bariloche que se funda acá alrededor de 1897, por ahí. Bariloche estaba en esa... La Bariloche agrícola ganadera. Agrícola ganadera. Se la conocen los Cuando todavía libros. no existía lo del turismo. Exacto. Cuando no estaba el turismo, era la época de los vapores. Y de hecho, no hay ninguno. Claro. Hoy por hoy. Es verdad. O sea, parte de nuestra historia está perdida, está olvidada. Sí. Entonces una de mis preguntas siempre fue cómo recuperar a las personas del olvido. Sí. Ese Bariloche de antes, ¿cómo era? Y más no hay registro. No hay registro. También porque pasó de que muchos registros se fueron perdiendo con el tiempo. Porque de hecho, en esa época, en el 1900, había mucho registro. En el registro civil, de hecho, yo empecé buscando por ahí y digo, bueno, el barco tenía víctimas. Tenía alrededor de 6 a 7 tripulantes, figuraba en lo que era el relato oficial, que yo lo tomo primero por Valmillana, que es una persona que empezó a juntar y poder mantener una memoria activa, y después por lo que fue Juan Martín de Viedma, que hablaba también sobre este vaporcito que era de origen inglés, pero claro, no había fuentes en ningún lado. Entonces dije, bueno, vamos a buscar a ver si encontramos los nombres de estas personas. ¿Quiénes eran los que estaban en el barco? Entonces empecé a indagar y encontré que la persona más grande, que en esa época era ser un adulto, era Santiago Pacheco, un hombre de 30 años que vivía en la península. Es lo único que se sabía. Mirá. Empiezo a indagar y encuentro que el tipo era maquinista. Maquinista, pero en los relatos oficiales hablaba que era el capitán. Bien, empezamos a buscar y Pablo encuentra que en el registro civil aparecen 2 actas de funciones más. Porque era muy común, o sea, Bariloche de otra época era como el lejano oeste. Es muy gracioso, pero también trágico. De hecho, con Ezequiel siempre decimos que nos falta un buen western acá, bueno, toda la Patagonia, pero hay algunos. Hay algunos. Pero debería ser como casi una producción exclusiva de western de la Patagonia, así como tal Spaghetti Western. Bueno, perdón, pero sí. De hecho, bueno, en esto de western, Jared Jones, que es quien estaba en la parte de la entrada a Bariloche por el lado de Neuquén, quien no conoce, ahí está la familia Jones, ¿no? La familia Jones es un Jared Jones en un tejano que se vino a vivir acá a Bariloche, que no había mucho. De hecho, tenía un almacén de ramos generales que lo tenía ahí. Sí. Bueno, cuando la Argentina estaba construyéndose en todo lo que pasaba en la región, el Estado argentino hace de que, bueno, vengan capitales a invertir, a que venga gente a vivir. Porque había problemas entre gente que se venía de Chile, ida y vuelta. De hecho, Carlos Wiederhol, que es uno de los fundadores, en cierta manera, de Bariloche, trayendo lo que es la Chile Argentina a Bariloche, poniendo un puesto ahí en donde está el Puerto San Carlos. ¿Qué sucede? El Estado argentino dice, che, no, que venga alguien más acá y que haga presencia. Y aparece un señor que se llama James Lead, otro tejano. Pero en esto del lejano oeste también, que es muy loco, hace traer desde Escocia un barco en 30 carretas con 60 personas. Que sería hoy, no sé, 5 camiones con 200 personas con un aparato. Sí, pero la escena es bien de western. Las carretas viniendo con la caravana. Una caravana transhumante, sí, imagínense, claro. Que venía desde Neuquén, porque el ferrocarril llegaba hasta Neuquén y que venía. Claro. No, impresionante. Más cuando llegaba acá... Quiero ver esa peli. Nos va a contar la película entera. Esto es lo que tiene la historia de Bariloche, que es tan rica. Y uno cuando empieza a rascar un poquito encuentra historias fascinantes. Por eso digo que, a ver, Bariloche junta un montón de cosas. Por eso estamos haciendo esto. Tiene esto de... Vieron que yo a mis alumnos a veces les digo, Bariloche y la escenografía siempre está puesta. Hay que prender la cámara. Sí. Y contar es algo que es intuitivo en nosotros. Entonces tenemos que contar. Ahora, cuando uno se interesa por la historia de Bariloche, que lamentablemente a veces se pierde, porque Bariloche también es un polo de mucha gente que viene y se va. Sí. Y a veces lo que pasa en ese ida y vuelta es que se pierde la historia de Bariloche, exacto. cómo nació Bariloche. Además de esas costumbres que estaría bueno que no se pierdan, digo, del lado bueno, ¿no? De toda esa historia rica de la gente que vino y que le puso mucha fuerza para quedarse en Bariloche y hacer que Bariloche sea lo que soy. Una ciudad importantísima de la Patagonia. Vamos a la pregunta que todos se deben estar haciendo. Sí, por favor. ¿Encontraste la Helvecia? Un día
después de mucho trabajo, ocurrió de que con mi equipo de investigación, con Pablo Sigüenza, la gente de Páncora Robótica, que me acompañó con una cámara de deriva, que es una camarita con un cable muy, muy largo, que de hecho con la peli de Rossi habíamos ido al punto más profundo del lago, dijimos, che, mira, tenemos unas anomalías en el lago que nos pueden servir. Habíamos tenido un trabajo con unos geólogos, con el doctor Villarrosa, que nos había planteado que había unas anomalías en el lago que podíamos mirar dónde estaban. ¿Qué sería una anomalía? ¿Qué es una anomalía? Son cosas que, como, vamos a decir, como montículos en el lago que son distintos al fondo. Ujú. Entonces, también... ¿Eso cómo lo ven? ¿Por sonar? ¿Por cómo lo Claro, van uno se imagina un percibiendo? sonar que es... Vieron que el ecosonda lo que hace es manda una señal, que es un sonido que llega hasta el fondo, rebota y marca qué profundidad hay. Bueno, La de las pelis. la de las pelis. Para ver el submarino. ¿Para dónde está el Exacto. submarino de los comunistas? Exacto. la casa del octubre rojo, por ejemplo. Exacto, sí. Lo que ocurre es que eso muchas veces es muy acotado. Entonces necesitamos un equipo... Perdón, es lo que usan los murciélagos. Claro, también. Y los delfines. También. Sí, el sistema es... Le nosotros robamos a la naturaleza. No inventamos nada, exacto. Nos copiamos de la naturaleza. Bueno, ¿qué ocurre? Para poder ver el fondo con los ojos y de una manera más rápida, se usa una ecosonda de banda lateral, que es como una linterna que ilumina el fondo. Y hace una proyección de lo que es el relieve del fondo. Bien. Entonces, en esas imágenes lacustres había anomalías. Las anomalías son como protuberancias que diferencian del fondo. Entonces, uno las marca y puede ir pasando. Bueno, con este equipo de los chicos de Páncora Robótica, como con nuestras investigaciones, que también algo que ocurrió que el día que llega el Helvetia a Bariloche, tenía un ingeniero que era el ingeniero Mexor que estaban trabajando ahí. Como era un suceso traer un barco al lago, se cruzan con un tipo que hasta tiene un nombre, un lago de la zona de Bariloche, que es Hans Steffen, Ok. que le toma una foto a ese barco. Gracias a eso, y hacia mi suegro, que es maquetista y también es arquitecto, hacemos una progresión y sacamos ciertas medidas que podían ser muy parecidas a las que algunas anomalías tenían. Entonces dijimos, bueno, es hora de ir al campo a buscar. Habíamos ido muchas veces con Pablo Vigliano también, con este ecosonda de banda lateral de la Universidad del Comahue, que nos había prestado para poder buscar el barco, y no habíamos tenido suerte. Rastrillar es pasar este ecosonda por todos lados, dibujar el fondo por todos lados, y no había nada raro más que cosas chiquitas. Entonces ese día dijimos, bueno, cambiemos la parte de ecosonda por algo que mire bajo el agua. Entonces la gente de Páncora Robótica dice, che, bueno, te prestamos una cámara con un cable muy largo para ver cómo... Bueno, entonces vamos pasando, vamos. Nada. Cuando nos estábamos por ir, en un momento, yo estoy viendo a Mariano, que es un muchacho que está con la capa puesta para taparse, para ver solamente un monitor, lo que se ve en el fondo. Le digo, ¿ves algo? Y a lo que Mel me contesta, un barco. Ah, bueno. Paremos todo ahí. Frenamos y no, pará. ¿Cómo un barco? Sí, vi un barco. ¿Cómo? Así que bueno, hicimos... Menos mal que le preguntaste. ¿Qué estamos buscando? Rebobinamos y vemos que ese barco, que había sido una historia mitológica de Bariloche, en el sentido de que no había explotado, no había parte, estaba intacto. Wow. A todo esto queda bajar a corroborar si realmente, porque... ¿Qué barco era? ¿Qué barco era? Porque a veces vienen las películas Pero tienen ¿cuántos mucho. barcos puede haber? Claro. No, por ahí hay mucho, no lo sabemos. Claro, hay una peli, por ejemplo, con Nick Nolte, que se llama The Deep, y con Jacques Levisset, Uy, sí. muy vieja, que ellos encuentran también un barco, y claro, para poder declarar que ese barco era el que decían que era un galeón con oro, tenían que demostrar que tuviera el nombre de ese barco. Bueno, en esto era lo mismo. Bueno, cuando desciendo, voy bajando y me encuentro, primero descender a profundidades, porque está a una profundidad bastante grande. Es posible para el ser humano, digamos. Es posible para el ser humano, no era sí, como el sí. Titanic, bien. Pero qué emoción, bajar con eso. Bajar y ver que, primero, bueno, como está en una zona que hay polución del lago, pasa que los primeros metros estaba medio turbio. Mirá. Sí, seguro, por ahí paso por al lado y no lo veo. Que de hecho le había pasado a mi hermano y a mi viejo buceando por la zona, habían pasado por al lado pero no lo habían visto. Mirá. Como también hay bastante oscuridad en el lago, puedes pasar cerca y no verlo. Bueno, entonces cuando bajo, muy tímidamente voy bajando, y de la nada se arma un barco. ¿Como vieron de Goonies? Cuando se arma el barco. Sí. Bueno, lo mismo. Veo ese barco O sea que está en un lugar medio como plano. como plano en Era. el fondo. Sí. Es impresionante. Wow. Entonces me voy acercando y veo que
tiene todo hasta el cabo, que es la soga que sostiene al palavichero, está puesto. Paso por así, lo que es la pequeña bodeguita que tenía como la cocina, están las botellas. No. Y llego a la parte de adelante del barco, la proa, y se lee el nombre, el Helvetia 2. Ya está, Ahí- ya compré esa peli. Claro, bueno, fue una emoción porque no solo fue encontrarme con mi viejo, sino fue decir, che, desde casi 118 años al día de hoy, nadie había visto esto hasta este día. O sea, algo único. Sí. Entonces, fue impresionante. Sí. Y decís, bueno, internamente también uno se pregunta si sobrevivió el tiempo y al ser humano. ¿Qué pasa ahora? Claro. Entonces esas dudas que también me generaron a la hora de decir, che, bueno, lo encontré. Pero por otro lado, ¿qué va a pasar después? Claro. Porque lo bueno de todo esto también es preservar la historia. Contar la historia y que pueda la gente también saber la historia. Y por otro lado, es quiénes eran los que iban en el barco. O sea, rescatar a estas personas del olvido para mí era muy importante. Que eran, de hecho, de origen chileno, que venían a laburar. Eran jóvenes de 20 años. Sí. Sí, si el más grande tenía 30 y pico, sí. Entonces, digo, la historia también los había ninguneado. Sí. Porque hablaba que habían salido tarde, que habían tomado bebidas alcohólicas o estaban borrachos. Entonces, O sea, querías como limpiar un poco la mancha claro, esa en la porque historia. en realidad encontré en los registros que ellos salieron a trabajar muy temprano, porque de hecho cuando sucede esto, el comisario hace un telegrama al gobernador avisando que el barco se había hundido. Entonces, también es cierto que hay registros históricos que por suerte no se perdieron porque el acta oficial figura en los registros, pero no está en ningún lado, que eso también es misterioso. El barco se vendió de este tejano que se llama James Leeds, que tenía la explotación de lo que es la zona de Neuquén de árboles y la zona de la península, pero después en un momento, cuando el Estado argentino lo aprieta porque estaba haciendo contrabando junto con Chile, por el paso este que se hacía por Puerto Blés, el tipo vende todo y se desliga de la empresa. Entonces en un momento hay como algo de misterio, como, ¿qué sucede con esto? O sea, el tipo se lo desliga y el año siguiente se hunde el barco. Ok, bien. También algo que ocurrió es que cuando buscábamos en estos registros históricos, encuentro que este Santiago Pacheco tenía una causa anterior por tiro a una persona. A ver, en el lejano oeste un tiro era algo muy común. Sí, 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 sí. Pero lo que ocurría... arreglábamos a los tiros, literal. A los tiros, sí. De hecho, bueno, es muy gracioso porque entre los comisarios que vivían acá en Bariloche se tiroteaban para mantenerse la comisaría. Es decir, el comisario anterior, Alanís, no quería irse de este destacamento. Le tocaba irse a otro destacamento, no se quería ir. Se tiroteaba con piedra plana. Entonces hay cosas, hay historias... Por eso De digo, sheriffs. de sheriff. Lo que conocemos en la tele como los sheriffs. Por eso creo que Bariloche tiene historias por todos lados. Sí. Entonces es tan rico. Entonces, ¿qué pasó? Digo, bueno, mi interés era indagar hasta encontrar los nombres de estas personas. Claro. Caemos en lo que sería el consulado chileno. Y gracias al consulado chileno nos consiguen los nombres y las procedencias de todas las personas. Entonces, eso también es súper rico. Sí, sí, seguro. Darle nombre a estas personas Claro. que quedaron olvidadas. Sí, y también humanizar la historia, que no es solamente algo material de decir hay un barco bien conservado en el fondo de nuestro lago, sino que eso conllevaba alguien que lo manejaba, alguien que estaba trabajando y una familia que perdió a su familiar y bueno. Bueno, y tenemos una película como en proceso, ¿no? En Todo proceso. esto está filmado, me imagino. Parte sí, parte me falta completarla. Ajá. Yo lo que hice, bueno, participé de lo que era el concurso de Raimundo Gleiser, que me ayudó a poder como avanzar. Es un documental. Es un documental. Bien. Igual es un documental que no es un documental tradicional. Yo no quiero, no quiero hacer el clásico documental de cabezas parlantes o de eso que uno se siente y mira a cámara y puede estar haciendo otra cosa. Esto es más un poco personal, pero también más como si fuera una película de ficción. Ok. Que no es una docuficción. No, es que realmente por cómo contás la historia pareciera como escrita para la ficción. Y bueno, da un poco para eso, quizás para vivenciarla un poco más, y no solamente ver una maqueta Exacto. y la foto de un archivo, una lista de nombres, sino que bueno, meterse ya abajo del agua ya es otro tipo de experiencia para el espectador. Claro, yo lo que pretendo es que el espectador pueda sumergirse conmigo y vivir la experiencia que yo viví. A veces lo que ocurre es que
tenemos 3 tipos de memoria. Está la memoria personal, que es lo que uno sintió cuando vivió cierta etapa de la vida, la historia que se escribe como la historia oficial, y la historia que construimos entre todos. Sí. Los barilochenses, incluso la región. Entonces, hago como ese recorrido, desde lo personal hasta lo que es de todos, en, che, ¿qué nos pasa cuando estamos en Bariloche? Entonces, transcurre por eso tiene una línea por ahí un poco más personal, que yo me pongo más al frente, pero también contamos esta historia. Y la gente que también me ayuda, porque muchas instituciones dijeron, che, qué bueno que estás haciendo, y dieron ayuda para poder llevar adelante. Sí, sobre todo porque es un espacio público y común y qué sé yo, y la voz de todos, entonces está bueno que todas las instituciones y las organizaciones que estamos alrededor de este lago, bueno, que estén involucradas. Una ciudad olvidadiza, Bariloche, ¿no? Un poco sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso de el que viene y que se va, y bueno, y quién permanece para registrar todo esto. Y acá hemos hablado también de esto de decir, bueno, el registro audiovisual como uno de las tantas posibilidades de registro, pero sí que hoy en día no podemos desaprovechar eso. Y sobre todo, bueno, si también con todas las dificultades que debe tener, que hablábamos con otra invitada, con la dificultad de filmar en altura y en la montaña, bueno, con la dificultad de filmar en el fondo del agua, pero que sí existe, ¿cómo no hacerlo? ¿No? Y muchas veces también acá como que esto es un lago frío, es un lago hostil, si se quiere, y todo, que por ahí... no digo que repela a la gente, pero como que no es tan fácil animarse a hacer eso. Y bueno, buenísimo si hay alguien que sí quiere, que sí tiene experiencia, y hay otro que dice, che, yo me sumo, y che, yo tengo este registro, y yo conozco al de no sé dónde, y bueno, eso es la generación más comunitaria de algo, ¿no? ¿Qué dificultades tiene filmar abajo del agua y particularmente en este lago? Y principalmente... A ver, yo como viví siempre acá, es como que lo asimilé muchas cosas de seguridad, como lo que es la exposición al agua fría. Uh-huh. Los lagos, por ejemplo, en esta época, en invierno está a 8 grados. En el verano llega a 18 grados en la superficie, pero cuando uno desciende, pasando los 12 metros, siempre está entre 17 y 14 grados. Entonces, eso hace que... Parece menos cuando te metes. Parece menos. Yo lo siento decir. Pero bueno, sí. De hecho... El cuerpo, como si uno lleva equipo húmedo, sí, pierde el calor mucho más rápido. Por eso que, a modo de seguridad, uno tiene que ir con un equipo seco, que es un equipo estanco en el cual a uno no le entra agua. Okay. Uno se mantiene seco. Entonces, puede también los límites para estar siempre seguro, los extiende. Es decir, yo si me pongo y evito la hipotermia, puedo estar bajo el agua tranquilo, siempre en los marcos de seguridad. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes estar? No, normalmente... A ver, cuanto más bajo vamos, nuestro cuerpo suele comprimirse, y el tiempo de permanencia en fondo de la absorción de los gases que respiramos a través del tanque hace de que estemos menos tiempo. Para dar un ejemplo, yo a 10 metros puedo estar 1 hora, ¿no? Bien. Por el agua, que es un poquito fría, o a veces le dice agua fresca, para decir fría, para que la gente que viene a Bariloche, no, bueno, sí, un chapuzón puede ser, se suele fresca. Decir, claro. Anda a refrescarte. A refrescarte un poco. Está entre los 40 minutos y 50 minutos, es lo que en promedio un buzo que viene a bucear recreativamente hace. Bien. Después ocurre que hay distintos equipos técnicos para poder estar más abajo del agua. O llevar equipo de respaldo, por ejemplo, 2 tanques en la espalda. Bien. Yo empecé a trabajar con gases especiales que se llaman nitrox, que es al aire que nosotros respiramos, una mezcla de gases, sí, en la superficie. Bajo el agua, como la presión hace que eso se sature mucho más rápido, dándole más oxígeno al aire que respiramos, hacemos que tengamos más seguridad. Bien. Y después vienen otros gases, como el helio, que pueden hacer que permanezcamos un poquito más todavía. ¿El que te hace la voz finita? Exacto. Ahora habla totalmente así. Pero bueno, que es más del buceo comercial. Ajá. Por eso que yo tengo una combinación de cosas. Bien. Entonces en esto hace que, ojo, no es fácil también, porque vos decís, bueno, vos Nico podés bajar, pero ¿con quién bajás? Tenés que tener un asistente que te pueda dar una mano con la cámara. Bajar con el trípode, claro, no es tan fácil. Claro. O decís, bueno, ¿cómo me pongo? Que los equipos puedan estar bajo el agua también hace que uno tenga una planificación, buceos de práctica, y a veces no tenés tantas personas que digan, sí, yo voy con vos y nos metemos al agua. Pues no todos tenemos tanto entrenamiento para hacer lo que hice yo de toda la vida. No, y estar cómodo, decir, bueno, pongo la cámara acá y elijo este plano, no sé cuánto se puede planificar. ¿Cuánto ves con la cámara? Claro, bueno, a veces pasa que uno se mete al lago y si el lago está turbio, la visibilidad es medio metro. Wow.
Entonces ya eso, o sea, primero que lo que empieza a ocurrir es que si la visibilidad se recorta con la cámara, ya es como que, bueno, hagamos planos cercanos. Lo que uno a veces dice, no, hago, o a veces me ha pasado en San Antonio Este grabando con lo que es Pingüinos, Evolución y Supervivencia, que fuimos a San Antonio Este, un lugar hermoso, Sí. porque es muy Es hermoso. Buceo con ballenas. Me pasó de bajar y decir, che, la ballena estaba ahí porque lo vienen de superficie. Yo desciendo y siento que toco algo en medio metro. No. Me había posado sobre una ballena sin verla. Me muero. Y la ballena me seguía llevando. Porque había medio metro de visibilidad. A veces que la Patagonia es tan hostil Ay. que hace que la visibilidad sea muy corta y por ahí te posás sobre un animal. no. Entonces, Tengo dos preguntas. Una es el sonido. ¿Se graba sonido? ¿Qué se hace? algo que pasa bajo el agua que la burbuja, o sea, para poder evitar la burbuja del buzo, que a veces cuando vemos documentales de National Geographic o estos que tienen animales, todo eso es recreado, no existe. ¿Por qué? Porque normalmente el buzo operador va con un regulador, que cuando exhala, larga burbujas. Claro, eso, si estás haciendo un plano de un pulpo que se está moviendo, cuando escucha ese ruido, raja. Mismo. Las ballenas cuando escuchaban el ruido del regulador, salían corriendo. Entonces, uno tiene que estar preparado con toda esa técnica para no hacer ruido. Y si uno quiere grabar, porque me ha pasado de preparar equipos para poner grabadores abajo del agua, tiene que colocarlos y alejarse lo más posible para después poder filtrarlos o correrlos. Mirá. Me ha pasado trabajando en postproducción de sonido con Germán Surache, cuando trabajaba en la cátedra de allá de la facultad, para una película que también está en Netflix, se llama Tabú Blanco. El director quiso que había que borrar todos los pajaritos porque el personaje moría. Perdón por el spoiler. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que apagar pajarito por pajarito. No. Bueno, lo mismo ocurre si yo estoy debajo del agua y quiero borrar la burbuja del buzo. Se hace un trabajo de postproducción muy costoso y de mucho tiempo. Entonces, cuando es así, normalmente se suele recrear. Acá Javier siente con la cabeza. Sí, Asiente, sí, eso es muy asiente. caro. Padece. Nos padece a nosotros, imagínate. No, y quería también ir a los miedos, ¿no? Debajo del agua y conectar un poco con la película de hoy, ¿no? Ese abismo oscuro del cual no se conoce fondo. ¿Cuáles son los miedos? Quizás vos no tengas esos miedos porque ya sos casi un anfibio. Pero a mí me da muchísimo miedo pensar que te puedes quedar atrapado, ¿no? Adentro de la helvecia o quedar enganchado entre piedras o en canaletones que Claro. puedes encontrar por ahí. Sí, en eso como justo es un patrimonio histórico subacuático, el de Helvecia no se puede tocar. Entonces, yo por eso algo que siempre gozo es, yo lo muestro desde afuera. Claro. Hay robots y esas cosas que podrían entrar y cosas, pero siempre tendría que ser con profesionales que pudieran ser, o sea, arqueólogos subacuáticos como Dolores Elkin, gente de instituciones especiales que nos puedan asistir a hacer eso, porque si no, el Estado argentino eso lo penaliza como algo que no podemos hacer, que es tocar una reliquia Está histórica. bien. Ahora, supongamos que vamos a otro naufragio y sí nos metemos. Lo importante siempre es visualizar las salidas, tener planificado si uno va a hacer un buceo dentro de un naufragio. Igual el miedo más grande a veces ocurre cuando uno supera cierta profundidad que aparece la narcosis nitrogénica. ¿Qué es La eso? la narcosis nitrogénica es lo que ocurre cuando uno supera los 25 metros de profundidad, el cuerpo y el cerebro empiezan a reaccionar de manera rara. Ya estoy viendo a Ed Harris en este plano, en esta escena. Sí. Vieron que hay una escena incluso que Ed Harris decide bajar al abismo Sí. y se deja caer. Sí. Y la oscuridad te va como comiendo. Y uno va descendiendo esa experiencia hasta en poca profundidad, pero profundo, uno puede también sentirla. Cuando uno va descendiendo, vas compensando los oídos porque los oídos se van comprimiendo, la membrana timpánica y la va compensando y vamos descendiendo. Y llega un punto que uno se siente contenido por la presión, pero también en la cabeza por la respiración. Si uno no la hace pausada y tranquila, empiezan a aparecer miedos. ¿Y qué pasa? No estamos habituados ni acostumbrados todos los días a bajar a 50 metros, 40 metros. No. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a reaccionar de manera de alertas. O dice, che, si te quedas sin aire, che, estás oscuro. Incluso, cuando era muy chico me pasaba de cuando bajaba en la oscuridad, siempre escuchar hacia atrás o mirar para atrás. De tener el miedo de algún abuelito, ¿no? Desde cuando era chico me pasaba eso. Che, ¿no estará el abuelito atrás y yo no me doy cuenta? Porque a veces pasa de que cuando uno empieza a percibir los sonidos abajo del agua, lo primero es las burbujas, la exhalación que irrumpe con el sonido. Ahora, cuando uno aguanta un poquito el aire y siente cómo la propagación del sonido, que se propaga 4 veces más, es impresionante como escucho una lancha de lejos,
una bomba de agua, hasta incluso el movimiento de la arena se escucha. Wow. Los días de tormenta son muy lindos estar abajo del agua. A veces parece que se Son vuela muy el mundo. lindos. Pero si uno se pone desde abajo, Planifico para la próxima tormenta. Te veo ahí en el kilómetro 6. se mueve todo arriba y uno abajo del agua está en una tranquilidad, pero escuchás que la ola rompe. Mirá. Escuchás que la arena rompe también con esa ola que va levantando arena, sedimento, a veces piedra también. Sí. Y además el agua es como que el fondo siempre se mueve. O sea, uno va una vez a un lugar, pero con el tiempo ese lugar cambió de su morfología. Es muy raro. Increíble. Creo que, no sé si están en algunos documentales, si alguna que otra persona que ha tenido la experiencia de bucear, y creo que puede ser un miedo compartido y me parece que ya eso introduce para la peli que vos trajiste y elegiste hoy, es el no ver el fondo. No saber dónde está el fondo, no verlo, y creo que eso es porque yo, que tengo miedo de todo básicamente, ascender muy alto, bueno, vos estás apuntando a la cima, sabés a dónde vas a llegar y seguramente el miedo sea caerte de ahí. ¿Qué onda con ese abismo? Es como bajarse de la cama y no. Claro, no no sentir encontrar el piso. ¿no? En realidad es la referencia. O sea, a veces Eso. los buzos, cuando uno empieza a bucear, siempre se apoyan por una línea de descenso, que es una soga que llega hasta el fondo, entonces uno va agarrando algo. Ahora, cuando vas descendiendo y no tenés nada que te sostenga, ni nada que te referencie, vos estás en la nada. O sea, más allá que estás en el agua, volás y caes. Siempre controlando el descenso para bajar de una manera adecuada, pero siempre estás cayendo. Es como volar en cierta manera. Hablando de caer. It began 2 years ago in an unfinished nuclear power plant. It became one of the most challenging motion pictures ever made. And on August 9th, the most original adventure of the summer will begin at theaters everywhere. From James Cameron, the writer and director of The Terminator and Aliens, comes The Abyss. God, I hate that bitch. Probably shouldn't have married her then, huh? Hang on, gentlemen. Here's a bottomless pit, baby. 2.5 miles straight down. It was alive. It was like a dance of light. It was the most beautiful thing I've ever seen. I don't think they mean us any harm. I don't know how I know that. Una caída eterna. Una caída eterna, ¿no? Bueno, el maestro James Cameron se despacha en una de sus primeras películas, ¿no? Una de sus primeras películas, y es impresionante el grado. O sea, él es un explorador también. Por eso que después hizo muchos documentales y fue a las fosas de las Marianas, el lugar más profundo del planeta. ¿Por qué? Porque le fascina este mundo que es tan tranquilo. Es como ir al espacio, básicamente. Sí. Entonces, que a veces pasa, y de hecho Cousteau también lo decía, que conocemos más a veces del espacio que de nuestro propio... O sea, el planeta Tierra tiene poco y tiene mucho de agua. Sí, Entonces, sí. digo, a veces es interesante poder, y más Pero lo que lago. pasa es que no somos seres vivientes preparados para estar abajo del agua. Hace muchos Ese miles es de el millones de tema. años salimos del agua y no volvimos más. Todavía no... Nacimos en el agua. ¿Qué? ¿Viste que le habló del útero? Sí. Bueno, esto es la verdad que maravilloso esto. Pero bueno, todavía no me acordaba de Waterworld. Oh, con Que Kevin Costner. Con Kevin Costner, que había desarrollado branquias en las orejas. tal cual, todavía no. Y las membranas, La membrana entre los dedos. Pero bueno, vos elegiste otra película. De todas las que podrías haber elegido, elegiste una alusiva Eligió una buena. y muy buena, The Abyss, El Abismo, de James Cameron. Sí, yo creo que James Cameron lo que busca ahí es llevarnos a otro mundo que lo tenemos en nuestro mismo planeta. Tenerlos tan cerca. Y bueno, el personaje de Ed Harris es una persona... De hecho, hay muchas cosas que se plantean en la película. Como James Cameron es muy obsesivo de que lo que se cuente tenga grado de verosimilitud. No sé si se acuerdan el momento que agarran a la ratita y la meten en líquido amniótico. Sí. O sea, líquido hiperoxigenado. Eso en la teoría funciona y eso ocurrió realmente en la escena.
Ah, ¿sí? Metieron, ese era líquido hiperoxigenado y a la ratita pobre la ahogaron. Ay, Dios mío. Sus pulmones se llenaron de agua, pero sus pulmones, al estar llenos de agua, se convirtieron en branquias. Con el ser humano, de hecho, en la peli simulan lo mismo. A Ed Harris lo hacen que se ahogue en ese líquido hiperoxigenado para que pueda respirar en ese abismo, porque la presión no podría contener los pulmones porque se colapsarían. Sí. Entonces él lo hace. En la teoría eso podría ocurrir. Nunca se pudo llevarlo a la práctica porque hay un montón de problemas aparejados con el sacar el líquido de los pulmones. Claro. Por eso que nunca se llevó a la práctica, porque si no, de hecho, hoy en día beberíamos algo y nos meteríamos en el agua y no tenemos el problema de la sobrepresión y eso al ascender o descender. Lo que pasa es que igual ahí ya te fuiste casi al final de la película, Sí. porque todo esto arranca... Vamos a contar un poco de dónde Porque, viene esta ¿de dónde viene historia. la película? Y porque justamente lo que decíamos antes de grabar, con esto de que tiene muchas capas y como que la película va descendiendo en la narración de una historia que se hace cada vez más profunda y en la profundidad humana del agua y en la profundidad de la locura, porque Sí. de la verosimilitud después pasamos a Sí. un viaje del SD, pero bueno, por ahí ese tiene más claro de dónde viene esta historia. La película abre con un submarino norteamericano que está cargando unas ojivas nucleares, que es distraído por una luz y se le como apagan todos los sistemas eléctricos, el submarino se apaga, pasa la luz, la cosa rara, y el submarino choca contra una pared, cayendo al abismo, ¿no? Como siempre en James Cameron, caen los militares en esos enormes helicópteros, los hombres desbordantes de testosterona y Guerra Fría todavía. hay Guerra Fría en el medio. La chica de tacos, ¿no? Las mujeres de Cameron son toda una conversación aparte, ¿no? Además. Bueno, los militares caen en una plataforma petrolera donde Ed Harris lidera un grupo de ingenieros, mineros, no sé, que están geólogos. Los hombres brutos, ¿no? Sí. Claro, sí, el tipo que de sabe la industria. superficie, pero es un civil. Y los Es que- como un Armagedón, viste, que los llaman a los que son especialistas en perforar, pero Sí. no son astronautas, ¿no? Eh, No son científicos. Que les piden la plataforma esa petrolera donde están trabajando para hacer un rescate, ¿no? Porque es la zona más cercana. Y, casualidad, viene un mega huracán que no permite que haya comunicación directa entre el barco militar que está arriba y la gente de abajo, y es como muy inseguro. Entonces quedan aislados bajo el agua. Bueno, y ahí bajan a lo desconocido, en búsqueda no de la Helvecia, sino de un submarino nuclear. Y bueno, como siempre, los militares tienen una segunda intención en esa misión. Y Ed Harris nace como ese héroe común, Sí. que tiene que sobreponerse a todas las adversidades, y después la locura, ¿no? Y yo la defino como una película muy falopa. Es muy Porque- falopa. Muy falopa. Y además, y Cameron, como en otra de sus tantas películas, tampoco se olvida de la historia de amor. No, no. Porque en el medio está su ex, que él todavía lleva el anillo. Ay, lo tira al inodoro. Ella no, y le dice, ¿por qué todavía lo tenés puesto? Y él lo tira al inodoro. Le después salva la vida. Y lo va a rescatar de vuelta a la Porque cuando se superficie. cierra la puerta, queda la manito ahí. Sí, no, es todo. O sea, tiene todos los elementos. Sí. O sea, tiene el elemento bélico, el elemento de la aventura submarina, Lo romántico. el elemento romántico Y la ciencia ficción. y la ciencia ficción, ¿no? Porque a todo esto el inicio es un destello, una luz así como incomprensible, que es lo que dispara toda esta historia. Después se pone muy técnica y la realidad es que, bueno, ese equipo aislado que queda ahí es el que empieza a cobrar protagonismo de, bueno, esto hay que hacerlo, aunque arriba haya tormenta, que me hace acordar ahora lo que vos decís, que la tormenta está sucediendo y ellos abajo está todo Ni calmo. cuenta, exacto. Es otro el problema que hay abajo. ¿Por qué esta peli? Esta peli fue porque de chico encima es una peli del 88. Sí. Así que es como que yo la vi muy chiquito y me fascinó eso que un tipo, o sea, que un director quiera filmar abajo del agua, pero tipo vivir abajo del agua. Porque me acuerdo en su momento, ya más años 90, mi viejo trae esta película, en Super VHS la trae, que tenía extras, ya era una cosa muy loca, en un Super VHS, sí. y la vemos y me quedé fascinado, mostraba todo como iba a llevar a cabo. Se habían pasado días y días abajo del agua. Por eso que también Ed Harris no quiere trabajar más con James Cameron. Claro. Porque de hecho, esto que contábamos del líquido amniótico, como no se podía llevar a cabo real, lo que hicieron es le pusieron un equipo astronauta, lo mandaban
abajo del agua, sin regulador, sin nada, de ninguna posibilidad de respirar aire. No. Y cuando Ed Harris marcaba que se quedaba sin aire, venía un buzo de seguridad y le daba un regulador. No. Todo ese tiempo, era de mucho tiempo de agonía, de, ¿viste? Me Era quedo una sin apnea. aire. Era una apnea en el cual, ¿viste? Muchas veces no llegaban rápido. Y Ed Harris decía, yo sufrí todo el rodaje. No. Por eso dice, nunca más quiero trabajar con James Cameron. Pasa también en una escena que, por ejemplo, cuando están atrapados en un submarinito, Sí. que Elizabeth Master-Antonio le dice a Ed Harris que ella se va a morir, pero que la lleve hasta la plataforma y la reanime Que para... ella se deja ahogar porque Claro. había solo un Ahí el traje. verosímil es donde empezó a hundirse. Ojo, Vos porque que- no crees en el amor romántico. No, pero igual ojo que debo confesar que yo viví una experiencia de resucitar a una persona y que la persona me contaba que me escuchaba, aún en punto de cerca de estar muriendo. No. Me pasó, lamentablemente no es bueno, pero me pasó con un conocido que también hizo un buceo y no llegó a caso. Le agarró un paro cardíaco metiéndose al agua, ni siquiera se sumergió ni a 2 metros. Le agarra un paro cardíaco, entra en gozo, entonces lo saco del agua y lo reanimo. Cuando esta persona entra en ese estado y se cuenta que lo único que le quedó en la cabeza es que yo lo llamaba. Entonces me acordé en algún momento de la película El Abismo, cuando Ed Harris, aún en el momento ya muerta de Elizabeth Master-Antonio, le pega y le dice, che, despertate, que vos Sí, peleás. sí. Y creo que en ese último momento es algo una pulsión tan humana, que es, dale, loco, no te abandones ahora. Que creo que a mí en ese momento me hizo, por eso que también linkeo con esa película. Claro, A mí no, algo bueno, que que me tenés una encanta- cantidad de aventuras. Me encanta esa escena que Sí. la reanima, la revive, la faja, ¿no? Porque Sí, la sí. termina fajando. Sobrevive, dice, besito en la frente, me voy a salvar al mundo. Es una escena pegada a la otra, no Sí, hay sí, sí. transición en decir, che, ¿qué No, te no, pasó? no. Hay un poquito que se le secó el pelo y después le toca irse a él. Sí, y ahora sí, voy sí, yo sí. en ese heroísmo. Bueno, de A hecho, desactivar la bomba la nuclear. bomba nuclear, y él escribe, vos sabías que esto era así. Viaje Hay de algo ida. de Camino del Héroe, viste, que Hay mucho. es irrompible, de que no, él es el macho alfa que vamos ahí, ¿no? Y Digo, bueno, James Cameron después también lo hizo morir al otro en la tabla, en la Cuando puerta. podían que todo entrar el los mundo- dos, Cuando entraban los dos en la puerta, Bueno, claramente. de hecho, James Cameron cuando pasó esto del, ¿vieron el Ocean Trident? El que hacía los millonarios. de los millonarios que se murieron. Sí, Cuenta James Cameron que dentro de todo su rodaje de Titanic, hubo creo que 2 veces que quedó incomunicado con superficie y estuvieron perdidos por 33 horas. no. En el cual no sabían si iban a volver. Y eso que los Mirk, que eran los submarinos rusos que usaban para filmar, eran mega profesionales para hacerlo. Pero hubo 2 veces que estuvieron perdidos, sin comunicación con superficie, estando en el océano pleno, que es muy crudo el... No, ¿cómo es? lo peor es que le pasó 2 veces. O sea, te pasa una vez y yo no vuelvo a subimos- bajar. Es un sádico. Y Sí, después sí. encima se sube a una columna de hierro y se manda a la fonda de las Marianas a tratar de descubrir en Deep Sea Challenge. En que- Deep Sea Challenge es impresionante cómo hasta apura a los ingenieros como diciendo, che, mira, no podemos garantizar que el sistema funcione bien a esa profundidad porque es una profundidad terrible. ¿El Entonces, fondo de las Marianas es como el Everest de los buzos? Exacto. Ok, bien. ¿Dónde queda? Eso queda en el Océano Pacífico, Bien. que es una zona que es una zona de fallas, donde están las placas tectónicas, donde en el medio es donde cae. Bueno, él fue justo el lugar donde se baja al máximo, donde se puede bajar operativamente. No. Bueno, ¿qué pasa? En un momento de Deep Sea Challenger también, le dice, che, no, para el mes que viene tenemos que tener el coso. No podemos garantizar que funcione bien. No, la semana que viene vengo y funciona. Entonces, también digo, es complejo porque es un hombre obsesivo Sí, claro. por llevar a los límites y que la seguridad esté. Entonces hay momentos que decís, ¿raya la locura o realmente? Bueno, el personaje de Ed Harris en El Abismo me parece que retrata un poco eso, porque es una persona muy como con una meta puesta y que la va a lograr. Y bueno, en este heroísmo, un poco de locura. Y creo que, no sé, pobre hombre que lo sufrió tanto, pero para mí está maravilloso en esta película. Es increíble lo que actúa y eso, por ahí con una Ejemplar. escafandra puesta, no sé si se dice así, pero que casi que no lo ves e igual transmite, porque es desesperante. Vos arrancás viendo esta peli diciendo, bueno, otra más de submarinos, porque también es otro rubro, otro género, pelis de submarinos. Y no, y te va destapando unas capas y al final que estás con ellos dos, Sí, o son- con este mini equipo ahí adentro, Muy individual termina siendo. muy ¿no? individual, y a mí por momentos me generó mucha claustrofobia, pero Claro. no dentro de los submarinos en los que están ellos,
estos dispositivos hundidos, no sé cómo se llaman. Pero sí, esto de las grietas, esto que decía ese, imaginarte que se te queda un pie atrapado ahí en una roca, no sé qué, y la escafandra misma era como, ay, por favor, necesito que alguien respire normal en esta película. La escena que la grúa los conecta con el barco, ¿no? Se corta producto de la tormenta, ¿no? Y la grúa cae al abismo, arrastrando a la plataforma al borde, ¿no? Esos miedos, ¿no? Es decir, ver el más allá. ¿Qué vínculo con la oscuridad tuviste? Bueno, a ver, pasado el tiempo y pasado ese miedo de joven de a veces ver la oscuridad, uno se empieza a acostumbrar. Cuando uno baja y baja continuamente y ves el agua, ya después te acostumbras. Y es más, te sentís más cómodo desde abajo mirando hacia arriba que mirando hacia el fondo. Eso es algo que ocurre que es como todo, la experiencia hace que uno se sienta cada vez más cómodo, sin quitar siempre las cuestiones de seguridad, pero te sentís más cómodo bajo el agua. La presión que te contiene, la respiración que uno va tomando bajo el agua, y hace que uno esté más cómodo. Y realmente en la oscuridad a veces uno se siente mucho más cómodo que por ahí en la superficie, que hay mucho más lío. Ya vamos a traer una psicóloga para que analice esto de que quieras volver tanto al útero. A mí me suena raro. Así que recomendamos The Abyss de James Cameron, muchísimo. Si quieren enfrentarse a los miedos más profundos de la oscuridad. Exacto. Y a los bichos extraterrestres, que no sé si son extraterrestres, si son máquinas, no se entendía. No lo sabemos y no importa porque te va llevando de tal manera que aceptás ese viaje, ¿no? Exacto. Ya estás ahí, ya está. Y además creo que cumple el mensaje eso de reflexionar sobre la humanidad, porque los bichos, la función que tienen es decir, che, ¿por qué estamos destruyendo este planeta que está bueno? Y creo que va por ese lado. Tiene de todo. Tiene de todo. Vayan a verla. Siempre conversamos con los invitados del Marajá de San Telmo sobre alguna sala de cine que vos recuerdes que haya tenido un impacto personal en esa cinefilia. Bueno, la Biblioteca Sarmiento, que es un cinecito muy chiquitito, para mí es algo muy emocionante. De hecho, cuando llevo a mis alumnos a ver pelis ahí, me mueve mucho más. Y eso que existen cines mucho más grandes, específicos, pero esa sala es impresionante y tiene una magia que a mí me encanta. Coincido. La tiene. Cargada de historia. De historia, la madera, es como que es muy, muy, muy acogedor. Entonces yo a mis alumnos de tercero, cuarto y quinto, cuando los llevo, digo, este lugar es maravilloso. Bueno, coincide con tu estilo, así de querer buscar ahí la memoria, la nostalgia un poco. Y más allá de que en tu infancia veías así muchas películas bajo el agua, ¿alguna comedia, o sea, cosas que te hagan reír y no solo reflexionar sobre la humanidad? Bueno, hoy se hablaba de Steve Zissou. Es impresionante esa ironía que tiene Wes Anderson. Sí. Esa peli, bueno, con Bill Murray es muy buena. Además está Owen Wilson, que hace del hijo no reconocido. Sí. Es muy gracioso. Me gusta, soy de mirar mucho humor también. Ajá. Y desde Buster Keaton hasta paso por todos. Pero sí. Algunas películas por ahí de Woody Allen. Bien. La Flor Púrpura de Go también, que tiene cosas graciosas. El cine también me atrapa. Que son como las dos pasiones que tengo. O sea, me gusta el cine y me gusta el arte de contar. Claro. Lo que tiene el cine es contar y muy linda. Es que se trata de eso. Sí, tal cual. Y hablamos mucho de los miedos y del abismo y de la oscuridad. ¿Alguna peli de terror o que te dé miedo? Pueden no ser de terror también. Creo que a veces me da más miedo, por ejemplo, Capitán Philip, por esto que lo que pase bajo el agua. Pues está, por ejemplo, Underwater, que es una especie de abismo más moderna, hecha hace muy poco. Y hay una también que es una versión noruega, que los norteamericanos la compraron, la hicieron igual, pero nada que ver. Pero barreta. Claro, que es también sobre dos hermanas que van a bucear. Una es buzo comercial y la otra es buzo recreativa. Y de repente hay un movimiento sísmico y una piedra cae y queda una de las hermanas atrapada. No. La versión isleña es mucho mejor porque las dos chicas es como que tiene mucho de la cultura de su lugar. En cambio, la norteamericana es como que van al lugar y bueno, queda atrapada, pero no justifican por qué. Y a nivel narración creo que es mucho más interesante El buceo está plagado de películas de terror. De terror, sí. ¿No? Claro, sí. Porque está el que queda atrapado y vienen los tiburones. Megalodón, ¿viste? El tiburón gigante. Sí. No, y ahora hay una sobre París, que en el Sena aparecen tiburones y no sé, ¿viste? Siempre está el buceo ahí asociado a... Sí, lo desconocido que emerge del agua. Bueno,
vieron que, o sea, algo que toma Steven Spielberg para hacer tiburones, primero que tuvo el primer problema que se le rompió toda la maqueta que tenía para hacer el tiburón. Sí. Y después encontró que el miedo era no mostrarlo. Entonces, laburó más sobre los miedos de la gente cuando se mete y no ve las cosas claras. Exacto. Ahí está, creo que. Porque de hecho, hay la Tiburón 5, es la que más tiempo tiene bajo el agua. Y sí, son movimientos, son una pelea media hollywoodense. Queriendo. Es más, al tiburón lo terminan matando, lo incrustan con un velero que lo atraviesa al medio. Es una cosa muy bizarra. ¿Cuál lanza? ¿Cuál lanza? No, es el entender el uso del fuera de campo, justamente para generar ese miedo. Lo que no vemos es lo que nos da miedo, por eso nos da miedo el abismo. ¿Y alguna película que te emocione? Hablaste de la emoción de encontrar ese barco y todo, pero ¿desde la ficción u otro? Desde la ficción, hay una peli que se llama Guardianes de Alta Mar, con Kevin Costner también, que es interesante cómo te lleva a la vida de estos marines que van a rescatar gente, a pescadores. De hecho, también La Tormenta Perfecta también es una gran película. Sí, es una gran película. Por esto mismo, de que te vas a exponer al mar. Y el mar es la naturaleza lo más violenta posible, porque cuando tenés tormentas no tenés forma. Y estos tipos se exponen dando su vida por ahí para rescatar a gente, y eso es algo que es muy noble, pero al mismo tiempo tenés que tener una cabeza muy, muy preparada para poder ir al riesgo y saber que por ahí no volvés. Inevitablemente vas a películas en el agua, o sea, es casi imposible sacarte de ahí. Es un programa subacuático. Nico, ¿qué hay que hacer para ayudar a que el Helvecia vea la superficie? Ahora estamos viendo si podemos tener una coproducción o buscar sponsor para poder, juntar unos fondos para poder, cubrir los gastos de lo que falta de rodaje y poder completar la película. Ya con eso yo creo que tendríamos la peli completa. Más que nada eso. Así que bueno, próximamente, no sé, vamos a ver si hay una forma de créame o algo crowdfunding para poder buscar. Estamos hablando con ciertas productoras, pero bueno, algo que ocurre a veces en lo que es producción de películas es que no es fácil conseguir plata. Entonces, normalmente te compran la película cuando tenés en la mano. Claro. Entonces, ahí donde estamos en ese camino para poder o completarla o alguien que nos dé una ayudita, un empujón para poder completarla. Por lo pronto, que haya gente que es de Bariloche o que no es de Bariloche, que sepa que existe este misterio, que ya no es un misterio, pero que hay alguien que se obsesionó de una linda manera con eso para poder verlo en pantalla, por lo menos en algún momento. Esperemos que sea así. Yo sí tengo muchas ganas. Yo ya compré con conocer eso. Así que, bueno, Nico, te agradecemos un montón pasar por acá. Gracias. También tengo, Novesa Obliga, para lo que es la parte realizativa, me ayudó mucho mi productora, que es Andrea Mattiacci, que es mi productora, que es la que va peleando con todos lados para ver si nos vamos ahí como eso, que también, sin ella no podría no podría avanzar un montón de cosas. Como buena productora. Luchando. Así que no me quiero olvidar, porque digo, si no después... Está bien, lo ponemos en los créditos. Gracias por venir, la verdad que súper apasionante escucharte con tanta pasión. Gracias a Javi, como siempre acá, aguantándonos. Y si les gusta, síganos, suscríbanse al canal de YouTube y hagan todos esos likes y todas esas cosas que tienen que hacer para que sigamos creciendo. Coméntenlo en casa, repártenlo en el laburo. Es una buena charla de Tinder. ¿Qué estás haciendo? No, estás escuchando un podcast que no sabes lo que es. Está buenísimo. Toma, te paso el link. Listo, ya está. Machaste. Así que, bueno, Agustina. Nos vemos la próxima. Vamos a la superficie. Dale.